La mayoría de las personas en algún momento ha sentido que algo falla en su vida cotidiana. No se trata de eventos trágicos o crisis externas, es más sutil. Es la sensación de no estar del todo conectado, de no poder acceder con claridad a lo que realmente somos. Aquí es donde entra el concepto de la red de interferencias. Esta red no es un invento esotérico ni una idea conspirativa. Es un término para describir una estructura multidimensional de condicionamientos, estímulos y sistemas de control que de forma persistente y en muchos niveles interrumpe la conexión natural del ser humano con su centro interno. Podríamos decir que es como una nube de ruido que se ha ido instalando entre nosotros y nuestra claridad esencial. No se ve, pero se siente. Y su función principal es simple: desviarnos de la escucha interna, de la presencia y de la soberanía personal. Esta red no depende solo de gobiernos, religiones o tecnologías. Opera también en lo emocional, en lo mental, incluso en lo espiritual, y puede manifestarse como distracciones constantes, exceso de información sin integración, autoexigencia disfrazada de evolución, estímulos que consumen energía pero no aportan sentido, y creencias que parecen propias pero fueron implantadas culturalmente. Lo más importante es comprender que la red no busca eliminar la conexión interior. Eso no puede hacerse. Lo que busca es que olvidemos que está allí. Y así pensemos que el vacío, el ruido o la confusión son lo normal, pero realmente no lo son. La desconexión no es nuestra naturaleza, es el efecto de la arquitectura diseñada para alejarnos de lo que sí lo es, que es el eje interno, la voz propia y la experiencia directa del ser. Pero ¿cómo opera esta red? La red de interferencias no se presenta como tal, no lleva nombre, no tiene logo, no aparece en titulares ni se denuncia en juicios. Opera en lo invisible, en lo cotidiano, en lo que nadie cuestiona, porque parece normal. Su forma de operar no es agresiva, es sutil, persistente y estratégica. Busca algo muy concreto: distraer, fragmentar, debilitar la conexión entre tu conciencia y tu centro interior. Y lo hace utilizando cuatro canales principales. El primero es el mental, con saturación y distracción. La red inunda tu atención con información constante, mayormente irrelevante, para que no puedas detenerte a escuchar el silencio. La distracción se ha convertido en cultura, y cuando no hay pausa, no hay espacio para integrar lo que vives. El pensamiento se vuelve reactivo, superficial y mecánico, y así se pierde la claridad. Como segundo punto tenemos la parte emocional, dando confusión y dependencia. Nos enseñan a asociar valor con aprobación externa. Nos modelan para buscar aceptación, evitar el conflicto, complacer y competir. Así nuestras emociones quedan al servicio del entorno y no de nuestra autenticidad. Nos desconectamos de lo que sentimos realmente y nos quedamos en la superficie emocional sin poder usarla como guía interna. La afección número 3 es cultural, con una programación invisible. Desde la infancia, la red se cuela en lo que se considera normal. ¿Qué debes hacer para ser una buena persona? ¿Cómo debes vivir, amar, ganar dinero, envejecer? ¿Qué está permitido sentir, decir, dudar? Esto no se impone por fuerza, se instala por repetición, por lo familiar, y al final, muchas de nuestras decisiones libres están basadas en códigos que nunca elegimos. El cuarto es el apartado espiritual, con falsas rutas hacia adentro. Una de las formas más sofisticadas en que opera esta red es disfrazándose de búsqueda espiritual, no para guiar, sino para distraer, ofreciendo métodos, sistemas y creencias que prometen despertar, pero que en el fondo refuerzan la dependencia, el ideal inalcanzable o la culpa por no ser suficiente aún. Así, incluso el intento de volver al centro se convierte en otro laberinto. En resumen, la red no necesita encerrarte, solo necesita alejarte de ti lo suficiente como para que olvides que puedes volver. Y cuando eso ocurre, uno vive reactivo desde la superficie, creyendo que eso es lo normal. Pero lo normal no es vivir sin centro,
Lo normal, lo original, es estar alineado con tu verdad interna, y esa verdad no necesita justificación, solo espacio para manifestarse. ¿Cuáles son los síntomas de estar interferido? No necesitas tener una experiencia mística para darte cuenta de que algo en tu campo está siendo alterado. El cuerpo lo sabe, las emociones lo muestran, la vida misma empieza a enviar señales. La interferencia no siempre se presenta como un evento dramático, muchas veces se manifiesta como una sensación constante de estar desenfocado, desplazado, desconectado sin razón aparente. Estos son algunos de los síntomas más comunes cuando tu campo ha sido invadido, condicionado o distorsionado por esta red. Tienes sensación de desconexión interna. No importa cuántas cosas hagas o logres, sientes que algo está apagado por dentro. Como si no pudieras acceder del todo a tu intuición, a tu creatividad o a tu sentido de dirección. No es tristeza, no es vacío, es desconexión de eje. Puedes tener también dificultad para comunicarte desde el auténtico. Las palabras no fluyen como antes, las conversaciones se sienten forzadas o superficiales, y sientes que hay una barrera invisible entre lo que sientes y lo que logras expresar. Y muchas veces sientes que los demás no te perciben con claridad. También puede ser en relaciones que se enfrían sin explicación. Personas con las que antes fluías y ahora parecen distantes. Hay malentendidos sutiles, silencios prolongados o una sensación de que ya no estás en la misma frecuencia. Esto puede ser efecto directo de interferencias cruzadas o de una desincronización energética inducida. Por otro lado, también puede ser pensamientos repetitivos o autocríticos. Tu mente parece no darte tregua, surgen dudas constantes sobre tu valor, tu camino, tus decisiones. Hay una voz interna que no parece tuya, pero que has aprendido a escuchar como si lo fuera. Eso no es introspección, es programación. Otro punto importante es la sensación de desgaste sin causa aparente. Duermes pero no descansas. Haces pausas pero no recuperas energía. Es como si algo estuviera consumiendo tu vitalidad desde dentro, sin nombre, sin forma concreta. Pero eso es signo claro de interferencia en el campo vital. Y quizás, en el más profundo de todos, sentir que no estás siendo tú, pero no saber exactamente quién ser. Estos síntomas no son señales de debilidad ni fallos personales, son reacciones naturales de un sistema que está siendo sobrecargado, interferido o manipulado. Y reconocerlos es el primer paso para desactivar la ilusión de que el problema eres tú. El problema es la distancia impuesta entre tú y tu verdad. Pero vamos a entrar en cómo nos desconectaron. La desconexión no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual, sistemático y sofisticado. No llegó en forma de ataque frontal, llegó como educación, como cultura, como normalidad. Nos desconectaron convenciéndonos de que había algo mal en nosotros desde el principio, y luego nos ofrecieron modelos para mejorar que, en realidad, nos alejaban aún más de lo que ya éramos. En la infancia tenemos el inicio de la desconexión. Desde pequeños aprendimos a que ser aceptados era más importante que ser auténticos y nos enseñaron a reprimir emociones incómodas, a decir lo correcto, no lo verdadero, a obedecer sin cuestionar y a buscar aprobación para sentir que valemos. Así empezó la desconexión, no porque hiciéramos algo mal, sino porque aprendimos a silenciar lo que éramos para ser amados. El sistema educativo continuó con una información sin conexión. Nos llenaron de datos, pero no nos enseñaron a pensar con claridad. Nos entrenaron para repetir, no para descubrir. La curiosidad fue reemplazada por evaluación y la inteligencia se redujo a memoria y obediencia. El resultado ahí lo tienes. Personas que saben muchas cosas pero no se conocen a sí mismas. Por otro lado tenemos la cultura y los medios, que es un estímulo constante pero con silencio ausente. A lo largo del tiempo, la sociedad fue desarrollando una forma de vida donde todo está diseñado para mantenernos ocupados, entretenidos o preocupados. La publicidad, los medios, las redes sociales, todos compiten por tu atención. Y si siempre estás atendiendo algo fuera, ¿cuándo puedes atender lo que ocurre dentro de ti?
Incluso también tenemos otro punto importante que es en lo espiritual. Hay más caminos, pero también hay más distancia. La desconexión también se infiltró en la búsqueda de sentido. Muchas corrientes espirituales contemporáneas construyeron escaleras infinitas hacia un ser superior que nunca llega. Nos prometieron despertar, pero nos vendieron técnicas, gurús, iniciaciones y niveles, y en ese proceso perdimos lo esencial, la confianza en nuestra capacidad directa de conectar con lo real. Pero tenemos un patrón común en todo esto. Nos convencieron de que teníamos que convertirnos en algo, cuando en realidad lo único que necesitábamos era recordar lo que ya somos. La desconexión no fue un castigo, fue estrategia. Y como toda estrategia puede ser revertida, pero para hacerlo primero hay que verla, reconocerla, nombrarla y decidir no alimentarla más. Pero ¿qué significa volver al centro? Volver al centro no es una técnica, no es una práctica complicada, ni siquiera es algo que se logra. Volver al centro es recordar lo que nunca se fue, es dejar de huir, es dejar de buscarte en los ojos de los demás, es sentarte contigo mismo, contigo misma, sin disfraz, sin juicio, sin ruido. Durante años, quizás décadas, nos han empujado hacia afuera, a producir, a avanzar, a mejorar. Siempre adelante, siempre hay algo más. Pero el verdadero eje no está delante, está dentro y es más cercano de lo que parece. Volver al centro es escuchar tu respiración sin querer cambiarla, sentir una emoción sin necesidad de explicarla, mirar una duda sin correr a resolverla, habitar el momento presente sin maquillarlo. En sí es dejar de hacer tanto para poder estar. No es comodidad, no es quietud pasiva, es una presencia viva, firme, que no reacciona ante cada estímulo porque ya no necesita validarse. Volver al centro no significa que todo afuera esté bien, significa que adentro estás entero, incluso cuando el mundo está en ruido. Estar en el centro básicamente es sentirte sin miedo, elegir sin culpa, hablar sin máscara, amar sin contrato. Y eso no es ego, no es indiferencia. Es soberanía emocional, mental y energética. Volver al centro no es regresar a un lugar, es retomar el mando sobre tu percepción. Es mirar la vida desde tu núcleo, no desde el reflejo que otros proyectan sobre ti. Cuando estás en el centro, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas ser lo suficientemente honesto para quedarte contigo, incluso cuando no entiendes todo. Y desde ahí, todo empieza a alinearse. Entonces, ¿cómo se recupera la soberanía personal? La soberanía no es dominio, no es imponer, ni resistir, ni controlar a los demás. Tampoco es una idea elevada reservada a unos pocos. La soberanía es el arte de habitarte con conciencia y responsabilidad. Es vivir desde el eje, no desde el eco. Recuperarla no requiere un camino nuevo, requiere salir del laberinto en el que creíste que habías perdido el centro. La soberanía comienza cuando dejas de ceder tu poder, cuando no buscas aprobación para sentirte valioso o valiosa, cuando no adaptas tu verdad para no incomodar, cuando eliges desde lo que sientes, no desde lo que se espera. Entonces vamos a puntos clave. ¿Cómo se empieza a recuperar? Puedes respirar conscientemente cada día. No hay tecnología más poderosa que una respiración presente. No porque sea mágica, sino porque te devuelve al momento y al cuerpo. Es el antídoto contra cualquier ruido mental. Es la forma más directa de reconectar con tu espacio interno. También puedes recuperar el silencio como territorio sagrado. El silencio real no es ausencia de sonido, es ausencia de interferencia. Busca momentos sin estímulos, no para pensar, sino para escuchar. En ese espacio la soberanía empieza a recordar su voz. También elige lo que te nutre, no lo que te anestesia. Mucho de lo que consumimos en contenido, en relaciones, ideas, no alimenta, solo distrae. Entonces aprende a detectar, ¿esto me enciende o me apaga? ¿Me conecta o me dispersa? La soberanía es filtrar con conciencia. También puedes poner límites invisibles a lo que te drena.
No todo lo que parece bueno vibra en tu verdad. Hay lugares, personas y discursos que lucen sanadores, pero si después de estar ahí te sientes más confundido, confundida o drenado, ese no es tu lugar. Tener soberanía es salir de espacios sin tener que justificarse. También es importante que recuerdes que no necesitas permiso para ser tú. Nadie va a darte un diploma de autenticidad. La soberanía no se otorga, se recuerda y se ejerce. Cada vez que eliges lo que es coherente contigo, aunque no sea lo más fácil, estás reconectando con tu centro de poder. Así que recuerda que la soberanía no es una pose, es un estado natural al que regresas cuando te quitas todo lo que te han enseñado a ser. Y desde ahí empieza la verdadera creación, no la que te prometieron si te portabas bien, sino la que nace cuando estás de vuelta en ti. Pero déjame que te diga algo y tal vez sea una verdad incómoda, pero liberadora. Nos han dicho que si estamos confundidos, tristes o desmotivados, es porque algo en nosotros no funciona bien, que necesitamos arreglarnos, sanarnos, elevarnos y mejorar. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si muchas de esas emociones no fueran un error, sino la reacción natural a un entorno profundamente interferido? La verdad incómoda es esta: no estás desconectado porque fallaste. Estás desconectado porque hay estructuras que lo necesitan así, y esas estructuras, visibles e invisibles, funcionan mejor mientras más desconectados estemos. Porque una persona alineada no consume lo que no necesita, no obedece sin cuestionar, no sigue a quien no vibra con su verdad, y no perpetúa vínculos por miedo a estar solo. Una persona alineada no es manejable, y eso incomoda. Por eso la interferencia no solo distrae, busca que dudes de ti, que creas que no estás listo o lista, que pienses que el problema eres tú, y lo logra instalando ruido en tu campo interno, no para hacerte daño necesariamente, sino para evitar que recuerdes quién eres sin filtros. Pero aquí está la parte liberadora. Si la desconexión fue inducida, también puede ser desactivada. Si el olvido fue sembrado, el recuerdo también puede brotar. Y no necesitas demostrar nada para volver a ti. Solo necesitas detenerte lo suficiente como para volver a escucharte. No es cómodo, porque al volver a ti tal vez te des cuenta de ciertas relaciones, entornos o caminos que ya no resuenan, pero esa incomodidad es señal de que estás despertando. La claridad a veces incomoda, pero es el primer paso hacia la libertad real. ¿Qué es lo que puedes hacer desde ahora? Después de ver cómo opera la red, cómo se instaló y cómo afecta a tu vida, la pregunta inevitable es: ¿y ahora qué? La respuesta no es hacer más, es hacer diferente. No se trata de cambiar el mundo de golpe ni de enfrentarte a un sistema global. Se trata de recuperar tu espacio interno, porque desde ahí cambia todo lo demás. Y aquí te dejo unas acciones simples pero profundas. Cuestiona sin miedo. No todo lo que aprendiste es verdad. No todo lo que sientes es tuyo. Pregúntate: ¿esto que creo realmente lo elegí? ¿Esta emoción me pertenece o la absorbí? Cuestionar no es dudar de ti, es reconectar contigo. Escucha sin ruido. Busca momentos de silencios no como castigo ni técnica, sino como acto de regreso. Apaga el mundo unos minutos al día y escucha sin expectativas. Allí empieza a hablar la voz que no grita, pero nunca miente, la tuya. Habita sin disfraz. Deja de presentarte como se espera. Empieza a ser como te nace, aunque no encaje, aunque no guste. La autenticidad puede incomodar, pero es el único lenguaje que la verdad conoce. Declara tus límites, incluso a lo invisible. No necesitas entenderlo todo para saber que algo no vibra contigo. Si algo te drena, te confunde o te distorsiona, tienes derecho a retirarte. En voz alta o en silencio puedes decir: este espacio es mío, esta energía me pertenece, no cedo mi centro, no entrego mi voz. Tan solo confía en tu proceso, sin idealizar el camino. No estás tarde, no estás roto, no necesitas estar listo o lista para empezar.
Solo necesitas empezar a habitarte desde donde estás y desde ahí el resto se revelará solo. Como punto final te digo que la red de interferencia sigue activa, pero ya no opera igual en alguien que está presente en sí, porque una conciencia soberana es como una grieta de luz, no se puede cerrar y empieza a expandirse. Y esa grieta, créeme, que eres tú.